Toda gran tragedia económica empieza con un detalle curioso. Siempre nace en épocas que parecen demasiado perfectas como para desconfiar. Cuando todo brilla, nadie quiere ser el aguafiestas que pregunta si aquí lo es realmente seguro. Es como entrar a una casa impecable, oliendo a limpieza, pero sentir una corriente de aire frío vindo do ático. La mayoría lo ignora hasta descubrir lo que estaba escondido ahí arriba. Los años previos a la caída de 1929 tenían exactamente esa vibe. Una mezcla de optimismo exagerado con una confianza casi infantil en el futuro. La gente creía que el progreso era infinito, que nada podía frenar una economía tan vibrante. Y si alguien se atrevía a dudar, lo tachaban de alarmista, dramático, pesimista. El problema es que la realidad no se ajusta a nuestras expectativas, y nunca pidió permiso para contrariarlas, y mientras el país celebraba, sonreía y gastaba como si no existiera el mañana, las grietas comenzaron a aparecer, demasiado pequeñas para causar pánico, pero grandes suficiente para preocupar a quien sabía observar. Pero dime, ¿quién presta atención cuando la música está fuerte? Muy pocos, y es justamente ahí donde la historia empieza a tomar un rumbo que nadie imagina, mucho antes de que la fiesta realmente empiece a desmoronarse. Los primeros años de esta nueva era parecían mágicos, como si alguien hubiera encendido la luz del mundo en brillo máximo. Las ciudades resplandecían, los autos aparecían como hormigas después de la lluvia, y las radios invadían las salas con voces desconocidas. Hubo gente que lloró al escuchar música de otro estado por primera vez. Era como si el futuro hubiera llegado listo, empaquetado y con moño. Cuando se vive algo así, es difícil imaginar que todo eso pueda convertirse en humo. Y la sensación colectiva era la misma que entrar a una fiesta donde todo es gratis. Bebida, comida, risas, promesas, miras alrededor y piensas, si está tan bueno así, seguro va a durar para siempre. Y cuando todos piensan así, nadie nota lo que está pasando debajo de la mesa. Toda fiesta perfecta tiene un precio escondido, pero nadie busca la cuenta cuando la está pasando bien. El país creía que había descubierto un atajo hacia la prosperidad eterna: producción en masa, crédito fácil, consumo sin freno. Era como ver a un niño con su primer salario en la mano. Y seamos honestos, se entiende la emoción. Todo nuevo, todo brillante, todo rápido. Pero la historia tiene un hábito curioso: sonreírle a quien se deslumbra y poner a prueba poco después a quien realmente entendió lo que estaba pasando. Cuando la vida empieza a ir bien por demasiado tiempo, surge un pensamiento peligrosísimo: me lo merezco, siempre va a ser así. Y fue exactamente lo que pasó. La gente confundió suerte con habilidad, euforia con inteligencia, tendencia con destino. Es ese tipo de autoengaño que deja al ser humano ciego y, peor aún, confiado en su propia ceguera. Y cuando todos creen en la misma ilusión, deja de parecer ilusión y empieza a parecer verdad. Era normal ver gente que jamás estudió finanzas dando consejos como si fueran expertos. Algo muy parecido a cuando tu vecino compra criptos y de repente ya se siente un gurú. Esa avalancha de certezas vacías creó un efecto dominó emocional. Quien dudaba era ridiculizado, quien alertaba era ignorado. El país entero quedó embriagado por una sensación colectiva de invencibilidad. Era como caminar dentro de un edificio de vidrio creyendo que nunca se va a quebrar, solo porque nadie quiere imaginar lo contrario. Y ese tipo de pensamiento, cuando se expande, se convierte en el combustible perfecto para el desastre, porque siempre, siempre es en el momento en que todos se sienten más seguros, cuando el mundo empieza a temblar. La deuda siempre empieza como una promesa suave. Llega sonriendo, ofreciéndote acceso rápido a algo que todavía no puedes pagar, y al inicio parece inocente, casi amigable. Así fue en los años 20. Compra ahora, paga después. Demasiado seductor para un país que creía haber descubierto el futuro. El problema es que las deudas no tocan la puerta, la derriban. El gran error fue normalizar el crédito como estilo de vida. Gente comprando autos, radios, acciones, todo a plazos,
todo financiado, todo sostenido por un hilo de esperanza. La sensación era, mañana llega el dinero, pero el mañana nunca ha sido garantía para nadie. Y esa mentalidad es tan actual que da miedo. Basta mirar alrededor y verás el mismo patrón, solo que vestido con ropa más moderna. El país apiló compromisos por encima de su capacidad real de sostenerlos, como quien arma una torre de naipes con las manos temblando. Cualquier soplido la tiraría abajo, y cuando vives a base de deuda, da igual lo bonita que se vea la fachada. Basta un movimiento errado para revelar que detrás no hay estructura alguna. Y es exactamente por ese tipo de grieta que el mundo suele entrar con toda su fuerza. La caída no llegó como una advertencia, llegó como un golpe directo. En cuestión de horas, lo que parecía sólido se volvió polvo, y todo el país se dio cuenta de cuánto había apostado en su propia fantasía. Hombres se desmayaron dentro de las bolsas de valores, los teléfonos no dejaban de sonar. Los titulares intentaban calmar mientras todo ardía. Es extraño cómo un sistema que tardó años en construirse puede derrumbarse en una sola mañana. La sensación colectiva fue de incredulidad total. Personas que se creían intocables quedaron paralizadas, viendo los números desaparecer como si no fueran reales. Familias enteras vieron sus ahorros evaporarse, como si nunca hubieran existido. Es parecido a ese momento en el que descubres que algo estaba mal desde hace mucho. Y solo ahora la verdad aparece completa, cruda y silenciosa. El país despertó creyendo que vivía en la era de la prosperidad eterna, y se acostó descubriendo que vivía en un castillo de naipes. Y ese choque, esa caída abrupta, no solo destruyó fortunas, destruyó la ilusión de seguridad, porque cuando ves un sistema entero colapsar frente a tus ojos, entiendes que lo peor no es perder lo que tenías, es descubrir lo que en realidad nunca tuviste. La verdad es que el país no se quebró de repente. Ya venía construido sobre crédito frágil, como una casa levantada sobre arena mojada. La mayoría compraba acciones con dinero que no tenía, apostando a que los precios subirían para siempre. Y cuando el mercado dio la señal más mínima de debilidad, ese castillo entero empezó a agrietarse, en silencio, pero demasiado rápido como para que alguien pudiera reaccionar. El detonante fueron las margin calls. Millones habían comprado acciones poniendo solo el 10% del valor y debiendo el otro 90%. Cuando la bolsa empezó a caer, los bancos exigieron el pago inmediato de esas deudas, pero nadie tenía el dinero real. Entonces, para cubrir una parte, vendieron todo lo que podían. Y al vender desesperadamente, los precios se desplomaron aún más, creando un efecto dominó imposible de detener. Y luego vino el golpe final. Los bancos, que también habían apostado fuerte en ese mismo juego, no lograron recuperar lo que habían prestado. Sin dinero entrando, comenzaron a quebrar uno tras otro. La gente corrió a sacar sus ahorros, pero las cajas estaban vacías. Eso fue lo que transformó el pánico en desesperación. No fue solo la caída de números, fue la caída de la confianza. Y cuando la confianza se rompe, todo un país cae con ella. Cuando el sistema colapsó, lo que se perdió no fueron solo números, sino vidas enteras que tuvieron que reinventarse a la fuerza. Familias que tenían casa, negocio y dignidad terminaron en filas de pan antes de que amaneciera. Niños se desmayaban en las aulas por falta de comida, mientras los padres intentaban esconder el miedo detrás de una sonrisa cansada. Ese lado de la historia casi nunca aparece en los libros, pero fue lo que marcó a todos los que vivieron allí. Y lo más impresionante es cómo ese trauma siguió viviendo dentro de las personas durante décadas. Abuelos que guardaban cualquier cosa por si falta, padres que desconfiaban de los bancos, gente que nunca más creyó en buenas noticias financieras. Si alguna vez tuviste un familiar que no tiraba nada, ahora entiendes por qué. No era desorden, era supervivencia, era la memoria de cuando hasta lo básico parecía un lujo. Ese sufrimiento silencioso moldeó a toda una generación. Era la sensación constante de que en cualquier momento todo podía desaparecer otra vez, y cuando una sociedad vive con esa expectativa permanente de pérdida, carga un cansancio profundo de esos que ni la esperanza cura de inmediato. Pero aún así, aunque heridos, muchos se levantaron, porque sabían que si ellos no se levantaban, nadie lo haría por ellos.
Cuando el polvo empezó a asentarse, quedó claro que nadie sabía realmente por dónde volver a empezar. El país parecía un edificio enorme, completamente incendiado, con gente intentando apagar las cenizas con las propias manos. En medio de ese caos surgieron iniciativas improvisadas, pequeños programas locales, movimientos comunitarios, vecinos ayudándose como podían. Cuando el Estado falla, el pueblo intenta, aunque no tenga fuerzas, aunque no sepa cómo. Y entonces llegó Roosevelt, trayendo no solo planes, sino una sensación de rumbo. No era un milagro, ni una solución instantánea, era trabajo duro, de verdad. Jóvenes recibían palas y tiendas de campaña, no porque eso resolvería todo, sino porque les devolvía un motivo para levantarse de la cama. Construyeron carreteras, puentes, diques, parques y en el proceso reconstruyeron su propia identidad. A veces, lo que salva no es el dinero, sino el propósito. A medida que programas como el WPA y el CCC surgían, ciudades enteras volvían a encenderse, aunque lentamente. La electricidad llegaba a lugares olvidados, las radios volvían a sonar, pequeños negocios renacían de las cenizas. Era como ver a un país reaprender a caminar, tropezando a cada paso. Pero nadie notaba que, mientras miraban solo el presente, algo mucho más grande ya se acercaba desde el horizonte. Mientras el país respiraba por primera vez en años, otra respiración se escuchaba al otro lado del océano, más pesada, más acelerada, más peligrosa. Las fábricas volvían a encender sus motores, no para producir esperanza, sino para producir armas. Había un ruido extraño creciendo en Europa, un ruido que parecía demasiado lejano para asustar, hasta que, de repente, ya no estaba tan lejos así. La Gran Depresión había dejado cicatrices profundas en varios países, y las cicatrices, cuando se ignoran, se convierten en terreno fértil para líderes desesperados y promesas peligrosas. Pueblos heridos estaban hambrientos de respuestas simples, y las respuestas simples casi siempre vienen acompañadas de banderas levantadas y pasos sincronizados. Era como ver una tormenta formándose lentamente, mientras todos insistían en que era solo viento, y sin darse cuenta, el mundo caminaba hacia algo mucho mayor que recesión, desempleo o hambre. Era una sombra que atravesaba fronteras, ideologías y continentes. Una sombra que transformaría fábricas en arsenales, jóvenes en soldados y países enteros en tableros de guerra. Nadie imaginaba que, después de sobrevivir al mayor colapso económico de la historia, el planeta estaba a punto de enfrentar algo aún más devastador. Cuando miramos la Gran Depresión con distancia, entendemos que no fue solo una crisis económica, fue un espejo cruel que le mostró al mundo lo que sucede cuando confundimos progreso con invencibilidad. Las señales estaban ahí, brillando como faros en la noche, pero fueron ignoradas porque nadie gusta de interrumpir una fiesta. La historia, sin embargo, nunca se preocupa por fiestas. Y, de cierta forma, la verdadera lección no está en el colapso en sí, sino en el camino que nos llevó hasta él. En cómo las promesas fáciles seducen, cómo las deudas se acumulan en silencio y cómo la sensación de esto nunca me va a pasar, siempre es el primer paso hacia el abismo. La Gran Depresión mostró que los sistemas se rompen. Pero lo que realmente se desploma es la confianza que los sostiene. Y aunque el mundo se haya levantado después, nada volvió a ser exactamente igual. Porque toda una generación aprendió de la forma más dura posible que la estabilidad es una ilusión frágil. Y cada vez que ignoramos señales familiares, le damos a la historia la oportunidad de repetir su propio reflejo. Y algunos de esos reflejos ya empiezan a aparecer otra vez, discretos, como si quisieran ponernos a prueba de nuevo. Si este video te ayudó a ver cómo una crisis nace mucho antes de ser percibida, entonces ya estás un paso adelante de mucha gente, porque entender el pasado no es nostalgia, es supervivencia. Y si la historia realmente rima, como tantos dicen, quizás sea hora de mirar el presente con la misma atención que nuestros abuelos habrían querido que tuviéramos. Y si quieres seguir entendiendo cómo funcionan de verdad los engranajes del mundo, sin filtros, sin romantización y sin ese discurso cómodo que solo adormece a las personas, entonces el próximo video es prácticamente obligatorio. Es uno de esos capítulos que te hace preguntar si estamos caminando hacia algo parecido, o si ya estamos dentro de ello y ni cuenta nos dimos.